Son días movidos, muy movidos para la política y también para la economía. Y esto, atención, porque no solo se nota en la oposición, se nota fundamentalmente también por su exposición al gobierno. Esta noche quiero saludar a Carlos Fara, que es analista político. No le voy a pedir que nos explique lo inexplicable, pero lo que se pueda llegar a comprender, Carlos, va a ser un gusto, como siempre, que lo discutamos aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, un gusto como siempre. Igualmente. Carlos, ¿no sé que estábamos viendo desde esta noche al presidente Javier Milei hablando muy intensamente, otra vez buscando adversarios, no sé si enemigos, pero por lo menos adversarios políticos en el Fondo Monetario, en el ámbito de las finanzas, pero en el frente interno también han pasado cosas. ¿Cómo estás viendo esta decisión de Karina Milei de salir a amortiguar o a bajarle el tono a declaraciones vía redes sociales de las vicepresidentas? Estas dos mujeres tienen una relación muy particular en el oficialismo. ¿Cómo lo ves vos? Totalmente. Bueno, mira, primero, digamos, ponerle el marco, ¿no? El presidente va a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París y, por lo tanto, digamos, era absolutamente inconveniente que la segunda autoridad del Estado argentino tuviera una declaración de ese tipo, desafortunada para mi gusto, digamos, pensando la institucionalidad y las relaciones internacionales en la Argentina, y claramente Karina Milei fue a mandar dos mensajes. Primero, la disculpa concreta, y en segundo lugar, como diciendo, miren que esa mujer no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Refiriéndose nada más ni nada menos que a la vicepresidenta. Claro. Y creo que son situaciones que van a seguir siendo muy complicadas porque la propia vicepresidenta está armando su propio partido nacional, ahora Voz, lo cual, digamos, fuera de la Libertad Avanza, lo cual ya todos podemos suponer, digamos, que eso va a ser un conflicto de largo plazo, ¿no? Claro, bueno, no es un dato menor que la vicepresidenta no juegue dentro de la Libertad Avanza, es todo un dato, hay que ver cuándo sale a competir, porque los partidos políticos siempre generan una competencia. Estoy pensando que el año próximo habrá elecciones, ¿no? Y si va a haber candidatos por ese partido, si finalmente se inscribe. Ahora, el gobierno de Javier Milei tiene un récord, y es que en tan pocos meses de gestión, 6 meses, algo más, han salido de las funciones más de 50 hombres y mujeres de ese entramado del poder. ¿Por qué sucede esto? Sí, exactamente 56, ¿no? Una renuncia o un expulsado cada 4 días. Lo cual, digamos, es como muy notable. A ver, primero, por el hecho de que, no nos olvidemos, este es un presidente que llegó con un cierto nivel de improvisación, porque la Libertad Avanza no existía, digamos, porque no era un proyecto político, era una candidatura a presidente, y después con el tiempo se iba a ver si efectivamente eso iba a tener algún tipo de concreción, algún tipo de solidificación. Segundo, porque las propias características del presidente no es un liderazgo contenedor, ¿no? Digamos, en términos generales, lo que vos vas a encontrar son situaciones en las cuales, donde hay alguna diferencia de opinión, directamente el funcionario será expulsado. No hay una tarjeta amarilla intermedia, directamente hay tarjeta roja, ¿no? Claro. Eso tiene que ver con el estilo, y luego, bueno, está claro, a partir de la salida de Teddy Karagossian, de Fausto Espotorno, de otros, digamos, asesores, tiene que ver claramente con el hecho de que no hay libertad de pensamiento, ¿no? No hay posibilidad de disidencia dentro de un marco, digamos, muy endogámico y muy verticalista. Pero si ocurre esto, no hay posibilidad de hacer autocrítica ni mejoras. No, totalmente. Cuando un gobierno se cierra, cualquier tipo de gobierno automáticamente empieza a enviciarse el aire y tarde o temprano termina produciéndose una situación de asfixia que cuando te va bien no hay problema, pero cuando te va mal se generan cortocircuitos internos complicados. Yo creo que desde ese punto de vista, ahora, porque el gobierno de Milei hasta acá no tuvo ninguna gran crisis, tuvo
turbulencias, tuvo problemas como cualquier otro, más en una situación económica como la que heredó, pero que sin lugar a dudas en algún momento va a tener algún tropiezo y ahí vamos a ver cómo reacciona el verdadero Milei, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. El objetivo político y económico número uno del gobierno es bajar la inflación. Te quería consultar cómo estás viendo en estudios de opinión pública las demandas de la sociedad. ¿Sigue siendo inflación la preocupación número uno o ya estás viendo otras demandas que se ponen a la par o incluso la superan? Bueno, mira, está claro que inflación, aunque por el beneficio del éxito de la baja inflación es que la opinión pública se fue corriendo hacia el tema del desempleo, ¿no? Claramente hay mucha preocupación por el tema de la recesión y también empieza a haber, digamos, una demanda muy creciente con el tema seguridad, ¿no? Un poco también interpreta la opinión pública de la mano de una situación socioeconómica muy complicada, con pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lado, yo te digo, el gobierno obviamente se planteó como primer objetivo la inflación, porque además es donde está de alguna manera como más cerca de poder obtener algún éxito concreto en la sociedad, pero la verdad es que la sociedad está virando en estos momentos hacia otra demanda y, digamos, todos sabemos que salir de una reactivación o una recuperación de empleo es más claramente es más difícil y es más de más largo plazo, ¿no? Carlos, el gobierno está embarcado en estos momentos con un nuevo intento de debate en el Congreso de temas que tienen que ver con el juicio en ausencia, la baja de la edad de la imputabilidad para que los chicos a los 13 años sean juzgados como mayores, con una intención de ir a una reforma política, a una reforma electoral. Y hay diálogo. Recién empieza, pero hay diálogo. Pero aún los bloques dialoguistas le han dicho a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que los diputados están cansados de ser agredidos. Es más, uno de ellos, muy notorio, le dijo a Francos, si vos a un perro le pegás todos los días, va a llegar el momento en el que ese perro te va a morder la mano. ¿Puede ser que estén pensando en restringir el apoyo al presidente, al menos en la Cámara de Diputados? Bueno, yo te diría sin duda, ¿no? Recordemos que para que la Libertad Avanza logre aprobar cualquier tipo de proyecto necesita 4 patas. La propia, la del PRO, la del radicalismo y la de Pichetto con aliados como la coalición cívica. Entonces, desde ese punto de vista, lo que los bloques dialoguistas le plantean al gobierno es que le dieron la derecha, como se dice habitualmente, para aprobar las ley bases y el paquete fiscal, pero que no iban a ser tan concesivos en el futuro. En parte por esto que vos decís, digamos, el gobierno de alguna manera agrediendo o criticando a bloques que pueden facilitar la aprobación de leyes. Obviamente, digamos, en algún momento la reacción iba a existir, pero por el otro lado también por el hecho de que esos bloques lo que quieren es de alguna manera hacer pesar su rol estratégico con que una de esas patas se caiga, con que el bloque de Pichetto más aliados decida no apoyar al gobierno en una ley, el gobierno no logra quórum y tampoco logra leyes. Con lo cual es absolutamente imprescindible, ¿no?, que siga el modelo de consenso con el cual logró obtener la ley base. Sobre todo porque viene un proyecto muy importante y esto aplica a la gestión, que es la discusión del presupuesto 2025, ¿no? Más allá de que podamos pensar si vamos a tener pasos, si no, si habrá boleta única, si habrá ficha limpia, el tema económico, el tema del presupuesto me parece que es uno de los temas centrales. Martín Menem, ¿pensás que va a seguir al frente de la Cámara de Diputados? Hay muchos cuestionamientos por esta hora. Su buena relación con Karina Milei hará que pueda mantenerse en el cargo, porque hay mucho run en el Congreso. Sí, es así, el ruido efectivamente existe. Mi sensación es que los Menem en general, ¿no?, pero particularmente por lo que vos preguntás, Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, a mí me parece que el gobierno va a hacer lo imposible porque se mantenga esa situación. La verdad es que desde el 83 existe una regla no escrita, que es que el oficialismo tiene la preeminencia y la presidencia de la Cámara de Diputados. Ni con el kirchnerismo, digamos, llegó a suceder eso. Me parece más difícil que suceda ahora, aun cuando efectivamente haya algunas cosas que
quizá Martín Menem o la propia mecánica del gobierno en su relación con la Cámara de Diputados deba cambiar. Te hago una última muy breve. ¿Pensás que los diputados de la Libertad Avanza que fueron a la cárcel a visitar a personas que están detenidas, militares o exmilitares, que están acusados por violación a los derechos humanos, merecen una sanción o que esto puede quedar así sin ninguna repercusión? Bueno, a ver, obviamente cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera. Lo que pasa es que, digamos, hay una legislación y una doctrina en Argentina sobre las violaciones de derechos humanos. Como en la Cámara de Diputados es un cuerpo en donde los propios miembros deciden el criterio y la sanción eventual a este tipo de situaciones, a mí me parece que lo más probable es que se conjugue una mayoría que sea una especie de no pasarán, ¿no? Una especie de cordón sanitario, como se dice habitualmente en algunos lugares de Europa, respecto a que sobre ciertos temas, digamos, no hay manera de salirse de la doctrina mayoritaria. Muy bien, Carlos Fara, te agradecemos mucho, como siempre, esta conversación. Es tanto lo que hay para preguntar que entenderás, ¿no? Por eso, cuánto hemos hablado y cuánto queda todavía. Te deseo muy buenas noches, buen fin de semana y, como siempre, muchas gracias. Igualmente para vos. Bien, y hablábamos